Nos reúne esta mañana de 21 de septiembre la fiesta del apóstol Mateo, autor también del Evangelio de San Mateo. Tal vez la vocación de un apóstol que hoy vamos a meditar, tal vez sería la vocación de la hoja de vida, más bien, de un apóstol de mala vida. El texto dice: al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo. ¿Cuánto sorprende la mirada de Jesús? Que no se fijó en aquel hombre por la fama que tenía pública, porque era un cobrador de impuestos, es decir, era un ladrón público. Los cobradores de impuestos de ese momento era parecido a los políticos de nuestro tiempo, era igual. Si piensas hoy en un político, piensa lo mismo en Mateo. Cobraba los impuestos, una parte se la daba al emperador de lo que le cobraba cada uno y la otra se la robaba. Era un ladrón público como los políticos de nuestro tiempo. Tristemente, el pecador público no era visto lógicamente bien por todos. Pero, ¿qué diferencia es la mirada nuestra a la mirada de Jesús? Siempre es tan diferente. El texto se empeñó en comenzar diciendo: al pasar vio Jesús. Ese mirar de Jesús es un mirar extremadamente misericordioso. Más aún, el Evangelio de Mateo siempre puso un énfasis en la misericordia de Dios. El evangelista llama a este hombre Mateo el publicano. El versículo 3 del capítulo 10 de San Mateo dice: Mateo el publicano. Le ha puesto el subtítulo al nombre, porque quiso decir Mateo el ladrón. En ocasión, para retomar la experiencia de su primer encuentro con Jesús, un encuentro que cambió la vida definitivamente de este hombre. Un encuentro que, poniendo su historia personal en la ruta del seguimiento del Maestro y de la misión apostólica, le cambió todo el escenario de su vida. Veamos cómo es esa vocación, cómo se puede construir una vocación. La escena de la vocación de San Mateo está construida en el Evangelio que hemos escuchado hoy del mismo San Mateo, en una cadena que podríamos llamar de verbos importantes, que nos permiten comprender cómo es que se forma y se construye la experiencia vocacional. Jesús aparece primero en un movimiento, dice iba, es un movimiento de camino. Iba de la ciudad y luego atina el Evangelio y dice: al pasar, va por donde está Mateo en el despacho de los impuestos. Iba y al pasar, ha usado ya el Evangelio dos verbos. Iba y al pasar se encontró con este hombre. Notamos nosotros enseguida que hay un contraste con la posición física de Mateo, quien está sentado. Jesús va y al pasar son dos verbos en acción.
mientras que Mateo, dice el Evangelio, está sentado. La imagen del Evangelio de hoy es maravillosa, porque el pecado nos sienta, el pecado nos aplasta, el pecado nos hace comer lodo, el pecado nos hace comer polvo, el pecado nos agacha, el pecado nos vuelve inútiles, el pecado nos duerme. La gracia de Dios nos pone de pie, nos levanta, nos llena el corazón de ánimo y nos vuelve activos apóstoles del Señor. Pero el pecado no duerme. Es maravillosa la imagen. Jesús va en camino y pasa, son verbos de acción. Mientras que Mateo está sentado, el pecado aplasta, la gracia mueve. Mucho más notable es el hecho de que el Jesús que es itinerante, es decir, no está anclado a su propia realidad. Jesús es el modelo del ser humano, del apóstol, del hombre. Jesús es el modelo primero, Él es el maestro. Él mismo es itinerante. No se queda aplastado haciendo nada como un holgazán del Evangelio. Jesús es itinerante. Jesús es restaurador. Y más aún es restaurador del hombre. Entre la relación con este hombre que es un cobrador de impuestos, es decir, un pecador público, aparece la imagen de Jesús que restaura. Jesús pronunció una palabra potente ante este hombre pecador. Jesús solo le dijo una tan sola palabra, suficiente. Le dijo, sígueme. Es un imperativo. Y este sígueme en el Evangelio es verdaderamente un imperativo categórico, que quiere decir, o me sigues o me sigues. No hay opciones, porque cuando el Señor te llama, tú no puedes darles las migajas de tu vida. Si tú estás siguiendo al Señor, yo no le puedo dar las migajas de mi existencia, las migajas de mi propia vida, darle algo a Dios, como por ejemplo el tiempo. Le doy lo que me sobra del tiempo a Dios y lo demás me lo guardo para mis egoísmos. A Dios no se le da las migajas. El día que tú decides seguir a Dios, le das lo mejor de ti. A Dios no se le da la basura de nosotros. A Dios se le da la existencia completa de nosotros. El sígueme, que es verdaderamente una exigencia categórica del Evangelio de hoy, no tiene retorno. O dice sí o sí. Tiene un efecto similar al de la curación del paralítico, que aparece en la escena inmediatamente anterior del Evangelio de hoy, y que dice el Evangelio, se levantó y lo siguió. Es el mismo significado. Luego el Evangelio se traslada a una escena diferente, de la escena de que iba y pasa frente al pecador. Se traslada a una escena luego inmediatamente a una escena distinta. Desde los versículos 10 hasta el 13 del Evangelio de hoy se traslada a otra escena. La segunda escena del Evangelio de hoy nos sitúa en la casa ni más ni menos del pecador público de Mateo, donde éste le ofrece una cena de amistad a Jesús. Los detalles del comportamiento dentro de la cena
y de las palabras que Jesús pronuncia en ella, nos revelan el sentido profundo de una vocación. Qué maravilloso pasaje del Evangelio. Porque Jesús entró a la casa de este pecador y este pecador lo invitó a comer. Algo estaba pasando en la vida de ese hombre, ¿no? Cuando Dios pasa por la vida tuya y la mía, y Dios nos dice, Jesús nos dice, sígueme, y tú respondes verdaderamente al Señor, tú haces del seguimiento siempre una fiesta, siempre una fiesta. Es notable cuando nosotros seguimos al Señor para recibir beneficio. Es notable cuando nosotros seguimos al Señor en la iglesia para que la iglesia nos dé beneficios. Es notable cuando uno está en la iglesia para recibir honores y no para servir. Es notable. El que sigue al Señor hace una fiesta del seguimiento, es decir, para él ese momento y ese encuentro con el Señor es el momento más importante de su propia relación. En otras palabras, está en una cena que podríamos decir perfectamente bien, está en una aparente y posible Eucaristía, como para nosotros lo sería hoy. El que sigue a Jesús jamás abandona la Eucaristía, nunca deja la Eucaristía. Por eso, observemos en esa cena maravillosa que podíamos relacionarla perfectamente bien con una imagen eucarística. Observemos los detalles. El seguimiento genera una relación estrecha con Jesús. Es una comunión, es una relación de comunión como la que se establece en una cena, como la que se provoca en la Eucaristía. Cuando uno sigue al Señor, uno no quiere irse de la Eucaristía. Uno quiere estar allí. Cuando uno ama a Cristo, la Eucaristía es la cosa más importante, más sagrada y más pura en la cual yo puedo estar. No hay nada que se parezca a la Santa Eucaristía. No hay nada. Y cuando yo sigo de verdad al Señor, entiendo que la Eucaristía es el acto más sublime de mi relación con Cristo. Segundo movimiento en esa cena. La comunión en la mesa muestra que la nueva relación con Jesús que hace Mateo hace de la vida verdaderamente una fiesta. Lo acabo de reafirmar en el primer aspecto. La comunión, el nuevo cambio de vida, provoca que eso sea una fiesta. Tercer aspecto. Las relaciones se amplían a todos los discípulos de Jesús con quienes ahora forman una comunidad. Si hay un buen signo de que el Señor te ha llamado y que tú has respondido de manera correcta, de que tú y yo hemos respondido de manera correcta, es que vivimos una experiencia comunitaria. No vivimos como pisotes solos en la iglesia, no, vivimos como comunidad. Somos, como dicen en nuestro equipo de trabajo previo al concierto, hay dos personas que nosotros les llamamos las hormigas de Dios, porque trabajan en equipo, son trabajadorísimas en equipo. La vida y la relación con Jesús es una experiencia de trabajo en equipo. Es una experiencia de comunidad. Nadie puede vivir la fe separado de la parroquia, por ejemplo, separado del trabajo de la parroquia, del trabajo de su párroco, del trabajo de los demás agentes de pastoral, del trabajo y de la experiencia de los otros en la misma comunidad. La relación y el trabajo profundo que nos despega el ser discípulo del Señor
siempre va a tener una estrecha relación comunitaria. Y esa relación comunitaria nace desde la familia. Una buena señal de que yo sí estoy siguiendo al Señor es que mi familia sirve completamente al Señor. Si alguien de la familia todavía anda ahí rondando por el mundo sin dar una respuesta al Señor, algo está pasando, algo está sucediendo. Cuarto, la comunidad de discípulos es vista no como un grupo de personas fuertes, sino más bien frágiles que necesitan de un médico. La escuela de Jesús es una comunidad de personas que reconocen sus fragilidades, pero que están en camino de crecimiento y de sanación continua gracias a Jesús. Dios no llama a los perfectos. Nunca Dios llamó a los perfectos. Si hacemos un recorrido rápido de sus apóstoles, todos tenían un defecto. Mateo, pecador público. Otro de los que lo seguían, de los discípulos también, Juan, Santiago, hasta le llamaban los hijos del trueno, eran rebeldes. Por eso se les llamaba los hijos del trueno, porque eran rebeldes. Pedro, que luego fue el líder del colegio apostólico. Pedro, primario, respondía todo, aunque cuando respondiera, había veces metía los pies. Había veces metía los pies. Y por eso un día Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Llamó un día también a Judas Iscariote, que lo traicionó. Jesús no llamó a gente perfecta, ni hoy llama a gente perfecta. Jesús llama a personas que nos sentimos frágiles, pero nos sentimos con deseo de cambiar, de enderezar nuestro sendero, de no vivir la vida cristiana de manera ambigua, es decir, ser unos en la iglesia y afuera ser otros. Porque si habrá cosa fea, verdaderamente fea, es tener dos formas de vivir en la iglesia. Una cuando estoy dentro del templo y otra cuando estoy fuera, en mi familia, en el trabajo, cuando yo llevo doble vida. Si habrá un pecado feo y grosero, es llevar doble vida. Esa es la cosa más fea y horrenda que le puede pasar a un cristiano. El que ha elegido seguir al Señor es de una sola pieza y vive la fe cristiana dentro y fuera con la misma actitud. Por lo tanto, el Señor no llama a personas perfectas, sino a frágiles, a hombres pecadores que necesitamos más bien de Dios y de su sanación de manera continua. El quinto aspecto del llamado de Mateo es: Jesús no llamó a sus discípulos por la limpieza de su hoja de vida, sino por todo lo contrario. Mateo 9:13b dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dios no te llama porque eres perfecto o eres muy limpio en todo. No. Te llamó a ti, me llamó a mí, y nos llamó con nuestras cadaunadas, por no decir con nuestras tonterías. Así nos llamó. Nos llamó con nuestras fragilidades y con nuestro pecado, no porque tengamos una hoja de vida limpia, sino porque Dios se encarga de limpiar la hoja sucia de nuestro propio pecado. Sexto aspecto. Por lo tanto, en el corazón de una experiencia vocacional hay un precioso momento de perdón. La vocación del discípulo tiene en el fondo un gesto concreto de misericordia por parte del Señor con él.
Cuando el Señor te llama, te perdona. A veces no tenemos la capacidad para el llamado que el Señor nos hace. Es el Señor que cuando te llama, te capacita. Cuando te llama y tú respondes de manera honesta y responsable al llamado del Señor, Él mismo te capacita para ser honesto en el seguimiento del Señor. Y séptimo, todo llamado implica que nos pongamos en camino de conversión y aprendamos la vida nueva de Jesús. Si yo me siento llamado por el Señor, yo me esfuerzo por cambiar mi vida. Yo no puedo seguir al Señor, como lo he dicho antes, con ambigüedades. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús, pero queremos tener una doble vida? Queremos estar haciendo cosas feas allá afuera y queremos seguir al Señor. Somos a veces irrespetuosos de la iglesia, de las autoridades de la iglesia. Vivimos la vida de manera absurda. ¿Cómo podemos seguir al Señor así? ¿Cómo podemos seguir al Señor así? Siendo deshonestos con nosotros mismos. El que sigue al Señor decide y se pone en camino de conversión. No quiere decir que somos perfectos, quiere decir que somos hombres pecadores o mujeres pecadoras, pero estamos deseosos de cambiar, de enderezar nuestra vida, de no ser los mismos, de ser distintos. Así como debemos de retornar a la comunidad después de 6 meses. Como lo he repetido 1 y 1 millón de veces en 6 meses. Aquel que vuelva a la asamblea cristiana siendo el mismo o peor que antes, mejor se debiera de quedar atrás, pero no venga a dañar la comunidad. A la iglesia debemos de venir nuevos, transformados, cambiados, con el deseo de que el Señor renueve tu existencia y la nuestra, con el deseo de que nos pongamos siempre en el camino de conversión, pero no podemos volver a la iglesia con los mismos pecados de siempre. El llamado de Mateo no se quedó sin recibir la desaprobación de los fariseos. La respuesta de Jesús apela en esta ocasión al grito profético que incluso sonaba en el profeta Oseas. En el capítulo 6, versículo 6 del profeta Oseas decía: misericordia quiero y no sacrificio. Lo que significa, no se trata de aparentar una vida cristiana, se trata de ser cristiano. No es lo mismo aparentar, es decir, estar en la iglesia, y en la iglesia somos santos, pero cuando estamos afuera somos verdaderos pecadores y paganos. Lo que eres aquí o lo que yo soy aquí, lo soy afuera. La actitud de aquí es la actitud de afuera. Debemos aprender a ser de una sola pieza, no con acciones externas, sino con acciones interiores. Así muestra que su comportamiento está inspirado en la palabra de Dios y particularmente en la palabra profética que enseña qué es lo que verdaderamente es esencial para la relación con Dios. Que la misericordia dada y recibida para nosotros, que el Señor nos ha llamado hoy también, sea el centro de nuestra espiritualidad. Al considerar el extraordinario amor con el que nosotros fuimos llamados, entonces seamos capaces de acoger a todos con el mismo corazón de misericordia de Dios. Si el Señor se ha fijado en ti y en mí, a pesar de nuestros pecados, es porque también hoy quiere poner la mirada fija en ti y también tiene una respuesta. Y Él tiene una pregunta para ti y tú tienes una respuesta para Él. Que la gracia del llamado y del seguimiento se renueve en nuestro corazón siempre. Así sea. Amén.